enfermedades más frecuentes de pelo y uñas. Entonces, he desarrollado las enfermedades de presentación clínica más frecuente en pelo y en uñas. Estoy tomando las características clínicas de una uña que está afecta, ¿no? Vamos a ver, en enfermedades de pelo, recordar que el folículo piloso deriva del epidermis y que este epidermis va a tener ciertas células madres que lo que hacen es, por alguna razón que se desconoce, se activan y lo que van a hacer es ir creciendo y formando este folículo piloso, bajando a través de la dermis y van a llegar hasta la hipodermis. Estas células van a tener en la zona más inferior a la matriz del cabello, que es una zona de bastante división celular. Estas células se van a ir dividiendo y van a crear múltiples células hijas que en el momento que se van creando van empujando hacia arriba las demás células. Estas células que abarcan toda la zona del folículo piloso en algún momento se van a queratinizar y progresivamente va a ser esto en la parte superior del cabello y eso es lo que va a formar el cabello. Recordar que en la zona más inferior del bulbo está la papila dérmica y que esta papila dérmica es el centro de lo que es quien da origen a este folículo piloso, porque acá va a estar el centro vascular y el centro nervioso. Otro de los componentes importantes a mencionar es que existe un ciclo de crecimiento. No todos los pelos son iguales, no todos los pelos se están desarrollando igual. La primera fase del ciclo del pelo es la fase anágena, en la cual el folículo piloso va a estar pegado a lo que es la papila dérmica, que es la que le da vida, y en esta fase está el 90% de los pelos. Durante el tiempo que dura esta fase, que es de 2 a 6 años, el pelo crece, porque está unido a la papila de quien se nutre. Luego, por algún extraño motivo, estas células, estos queratinocitos dejan de reproducirse y van a pasar a la fase catágena, que es la fase de transmisión. En esta fase, el bulbo se va a separar de lo que se llama la papila dérmica, que es la que la nutre, y el pelo muere. En esta fase, o la fase de transición, se va a localizar un 1% de todos los pelos. Entonces, una vez que ha pasado, el pelo se ha separado de la papila, se hace más delgadito el bulbo y comienza a ascender, y ahí se forma lo que se llama la fase telógena. La fase telógena es también la fase llamada del reposo. Aquí está el 9% de los pelos, y en esta fase el pelo ya no tiene vida, por eso se ve como un pelo bastante opaco, pero tarda todavía unos 3 meses en caer de forma espontánea. Luego, por alguna razón, este bulbo que ya no está básicamente irrigado, se vuelve a juntar con la papila dérmica y otra vez vuelve a irrigarse y bota el pelo anterior y se forma un nuevo pelo y regresa a la fase anágena. Entonces, dentro de las patologías más frecuentes son las alopecias. Existen 2 tipos de alopecia: la alopecia cicatricial y las alopecias no cicatriciales. Y las más frecuentes que vemos son las alopecias no cicatriciales. Entonces, la más frecuente alopecia no cicatricial es la alopecia androgénica. La alopecia androgénica se va a presentar tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Y la etiología es la pérdida prematura del pelo en el área del centro del cuero cabelludo, donde va a haber un rápido pase de estos pelos que están en anágeno, en crecimiento, a la fase de telógeno. ¿Por qué se produce esto? Se dice que es porque existe una inducción por los andrógenos, sobre todo la de hidrotestosterona, en hombres, pero estos hombres están genéticamente predispuestos. Es por eso que hay familias de personas que tienen esta calvicie tipo androgénica, ¿no? Con la frente bastante ancha. Entonces, la pérdida del pelo puede comenzar a cualquier edad, generalmente empieza desde la pubertad, pero se instaura ya en la 5ª década de la vida. ¿Y qué pasa? Este pelo terminal
va a estar sustituido por vello claro, fino, más corto y de diámetro bastante reducido. Entonces hay que recordar que hablamos del ciclo del pelo, que va a llegar anágeno, catágeno, telógeno. En estos pacientes generalmente llega el anágeno, al catágeno, telógeno y se atrofia. El folículo se llega a atrofiar, entonces ya no vuelve a crecer. Es por esto que esta alopecia androgénica, si no se trata a tiempo, generalmente el paciente queda ya con calvicie, ¿no? Existen dos manifestaciones clínicas importantes para diferenciar una alopecia androgénica. Lo primero es el retroceso de la línea de implantación pilosa frontal. O sea, el retroceso de esta línea de acá. Comienza a retroceder, ese es el primer signo. Y el otro es la calvicie a nivel del vértex del cuero cabelludo, lo que forma la llamada M. Entonces, estas son las dos manifestaciones clínicas importantes que tienen que recordar al momento de diferenciar una alopecia androgenética en el hombre. Entonces existe una clasificación que es la de Hamilton modificada por Norwood, en la que se ve cómo progresivamente en cada una de las fases vemos acá cómo va perdiendo o va haciéndose más posterior la línea de implantación frontal, y acá en cada una de las imágenes cómo se va haciendo, va viendo menos cantidad de cabello a nivel del vértex, ¿no? Eso es lo que nos ayuda en la clasificación cuantitativa de cuánto, qué tipo de alopecia androgenética tiene cada paciente. El tratamiento, los únicos que han sido demostrados es el uso del minoxidil a 2 a 5%, se cree que ayuda a una mayor irrigación a nivel del folículo piloso. El finasteride, recuérdense que uno de los principales estimulantes para la alopecia androgenética es el estímulo androgénico. Entonces este finasteride lo que me va a hacer es bloquear la 5-alfa reductasa en cuero cabelludo, inhibiendo la dihidrotestosterona y permitiendo así que el pelo pueda seguir desarrollándose. Y en los casos donde ya hay una alopecia androgénica marcada, lo único que me salva es el trasplante capilar. En la alopecia androgenética en las mujeres es una alopecia menos frecuente que la calvicie masculina, también es de carácter hereditario, generalmente comienza a la edad tardía y se quiere y no relacionar con la presencia de este tipo de alopecias en los pacientes premenopáusicos, pero hasta ahora no se encuentra una relación. Entonces acá también lo que va a haber es un ciclo anágeno corto, en lo que va a haber una miniaturización progresiva de lo que son los folículos pilosos, como lo que vimos en el caso anterior. Pero es también estimulada por un hiperandrogenismo en mujeres, pero no tanto como en los varones. Acá si se dosa andrógenos en mujeres, se ha visto que una mínima cantidad es suficiente para que las mujeres con este tipo de alopecia pierdan pelo, o se cree que son mucho más sensibles al estímulo androgénico. Y una alopecia rápidamente progresiva más hiperandrogenismo nos tiene que hacer descartar un tumor secretor de andrógeno, ¿no? Entonces, recuerdan que cuando vimos en las características clínicas de la alopecia androgenética en el caballero hablamos de un retraso de la línea. No, en ellos no. En las mujeres generalmente es una pérdida bastante difusa del cuero cabelludo, va a haber una reducción pilosa, pero a nivel de la coronilla y la zona frontal. Y la línea de implantación frontal se mantiene bastante indemne. Como vemos acá, lo que se afecta básicamente es la zona de la coronilla y la zona de implantación frontal. Exámenes complementarios, sí, el hecho de dosar ferritina sérica, porque los pacientes mujeres con alopecia generalmente necesitan valores muy bajitos de ferritina para que comience a caer el cabello. Se ha visto que menos de 40 hay alopecia. También está relacionado a trastornos de la tiroides y hay que dosar en ellos también andrógeno sérico. Pues no, como ya hemos visto, pequeñas cantidades hacen más susceptible a la caída de cabello en mujeres. El tratamiento también básicamente se basa en lo que es el uso del minoxidil, y hasta ahora está en entrever si en ellos se restringe los lavados, los peinados, los tintes. Se ha visto que no tiene nada que ver con el trastorno estrogénico,
y tampoco responden a terapias antiandrogénicas como es el finasterida. Otra de las formas de alopecia, incluso yo creo que hasta más frecuente que la alopecia androgenética, es el efluvio tenógeno, en el que vamos a ver una pérdida capilar difusa que va a comenzar entre los 3 a 5 meses, generalmente caracterizado por una sobrecarga sistémica. Estamos hablando de enfermedades muy graves, estamos hablando de una intervención quirúrgica, estamos hablando de trastornos emocionales. Todos esos va a hacer que de alguna manera el cabello pase rápidamente a la zona telógena y se me caiga, ¿no? Efluvio, hay que recordar que la palabra es caída, y telógeno es en el tiempo en el que se me cae el cabello, o en la fase del cabello que se me cae. Van a distinguirse dos formas: la forma aguda, que es una forma brusca, desencadenante, generalmente se presenta en una duración total en menos de 2 meses, y la forma crónica, donde se conoce o no un factor estresante, pero esta caída me va a demorar más de 12 meses. Entonces lo que se produce acá es un mayor paso también de lo que es el pelo en anágeno a telógeno, por este efecto o este factor estresante, ¿no? Entonces vamos a ver que se afectan los pelos de cuero cabelludo y la densidad de este cabello va a disminuir. Van a existir una separación entre pelos y pelos a nivel del occipucio y la corona, el cuero, y vamos a tener una miniaturización del folículo piloso. Y van a ver un aumento de estos, como ya vimos, un rápido pase hacia las fases de telógeno y catágeno. No se afecta a todos los pelos, o sea, estos pacientes van a quedar calvos. Y generalmente en estos pacientes puede haber recuperación espontánea, o también se puede hacer uso del minoxidil, ¿no? Otro tipo es la alopecia areata, que sabemos que su etiopatogenia se cree que es autoinmunitaria. Se cree que el blanco serían los linfocitos T contra los folículos. Generalmente estos folículos en anágeno son los que van a estar infiltrados por estos linfocitos, que van a ingresar también rápidamente a lo que es la fase catágena o telógena, y generalmente estos entran a la fase luego, a una posterior fase anágena, pero distrófica, que no los va a permitir nuevamente ejercer su ciclo normal. Entonces las características, generalmente es un tipo de alopecia no cicatricial, de comienzo rápida y de estructuración bastante definida, porque se van a presentar como parches redondos, que pueden ser únicos, que pueden ser múltiples. Y hay dos tipos de alopecia areata, acá falta, alopecia areata total o alopecia areata universal. Cuando hablamos de alopecia areata total, estamos hablando de una pérdida completa del pelo terminal del cuero cabelludo. Y cuando hablamos de una alopecia universal, estamos hablando de pérdida no solamente de pelo terminal del cuero cabelludo, sino de toda la superficie del cuerpo. Y ofiasis es una pérdida del pelo en forma de bandas a nivel del cuero cabelludo. Entonces tenemos acá una alopecia areata clásica, en la que vamos a ver este parche circunferencial de zona alopécica sobre el cuero cabelludo. Puede ser localizada en cuero cabelludo, podemos encontrar alopecias areatas en barba, y acá tenemos una alopecia areata universal, en lo que no solamente hay carencia de cuero cabelludo a nivel de carencia de pelo terminal en cuero cabelludo, sino también a nivel de toda la superficie corporal, ¿no? En la dermatoscopía, que es una visión a mayor aumento, lo que es característico es la presencia de estos pelos en signo de inflamación, cuya característica básica es que su zona distal es un poquito más gruesa que la zona proximal del pelo. Esa es la característica de que es una alopecia areata y que probablemente esos pelos van a volver a repilar. Entonces la recuperación espontánea puede ser al 1 a 3 meses, y que haya una recuperación total es un factor de buen pronóstico. Otro factor de buen pronóstico es que esos pelos que vuelven a regenerar sean del mismo color y sean de la misma estructura, porque normalmente pueden crecer o pelos blancos o pelos bastante distróficos. Pueden existir hallazgos extracutáneos, sí, pueden haber alteraciones a nivel de las uñas, el llamado pitting,
puede relacionarse también con trastornos tiroideos. Y el tratamiento básicamente es la aplicación de corticoides. Puede ser aplicación de corticoides tópicos, lo más usado es clobetasol o betametasona, y pueden ser corticoides intralesionales, que podemos usar triamcinolona a 10 o 50 miligramos en 1 a 5 mililitros, o también se puede usar en las donde hay mayor compromiso, que puede ser en las alopecias areatas totales o fiásicas, donde vamos a ver que podemos hacer uso también de los corticoides sistémicos. Otra de las alteraciones es la tricotilomanía. Tricotilomanía es el hábito compulsivo de arrancarse los pelos propios, y lo que conduce a una pérdida capilar significativa. Se encuentra con más frecuencia en los niños pequeños, y generalmente en ellos pues es un trastorno que puede pasar muchas veces desapercibidos, pero en el adulto sí es un trastorno psiquiátrico que hay que evaluar, ¿no? Es más frecuente en las mujeres, y la característica es la confluencia de estos pelos escasos muy cortos dentro de la zona normal, o sea, en el que vamos a ver pelos de varios tamaños, y generalmente los pelos que son más cortos son aquellos que fueron arrancados pues recientemente. La prueba de tracción negativa, cuando nosotros examinamos pelo, podemos agarrar un mechón de pelo y traccionar sostenidamente. Si nos quedamos con más de 5 pelos en la mano, quiere decir una prueba de tracción positiva. Eso quiere decir que hay cierto grado de caída de cabello. Si no, en estos pacientes pues es una tracción negativa, ya que ellos son los que se inducen a esta pérdida de pelo. Los sitios donde vamos a encontrar estas lesiones son sitios donde fácilmente se puede manipular, que es la zona frontoparietal. Entonces vemos acá en el caso de esta niña con tricotilomanía que ella misma traccionó el pelo. Otra de las características es que suelen ser estas zonas bien simétricas, ¿no? Nunca una caída de cabello es en triángulo. Definitivamente ella ha manipulado. Bueno, y en esta paciente que también ella sí tiene rasgos psicopáticos, entonces hay una caída a nivel frontotemporal y hay que pensar en un trastorno. Bueno, se asocia ansiedad, depresión, autoestima baja, dificultades emocionales, y como vemos, como no es un tipo de alopecia que abarque todo, sino solo la zona de manipulación, no vamos a encontrar un cuero cabelludo calvo. Y el tratamiento básicamente a la enfermedad de fondo, ¿no? Los psicofármacos, psicoterapia o la modificación conductual en los niños. Existen alopecias cicatriciales, sí, pero generalmente son secundarias a dermatosis inflamatorias. Está el líquen plano, el lupus eritematoso discoide, que es un tipo de lupus subagudo en piel que puede también afectar el cuero cabelludo. La esclerodermia también me puede dar alopecias cicatriciales. Neoplasias primarias, metástasis, traumatismos, el hecho de que tenga una cicatriz me va a dar una alopecia cicatricial, pues obviamente, o infecciones de piel que me den mayor compromiso, que sea el compromiso más interno hasta el nivel de la dermis, me va a dar también un tipo de alopecia cicatricial, como son el lupus vulgar, que es un tipo de TB, o algunas tiñas inflamatorias, ¿no?, que son las más frecuentes. Si hablamos de la caída de cabello, también tenemos que hablar del exceso de cabello. Entonces, la hipertricosis es el crecimiento excesivo en longitud y densidad del cabello, en relación con lo normal según la raza, el sexo, la edad y la zona del cuerpo. Puede ser congénita, puede ser adquirida, pero la causa más frecuente es el uso de alguna sustancia que estimule el cabello. Hemos visto que en la mayoría de alopecias usamos minoxidil, entonces esto sería una causa de hipertricosis en los sujetos, ¿no? Y el hirsutismo es el exceso del pelo terminal en la mujer, pero que presenta un patrón masculino. O sea, cuando hablamos de hipertricosis estamos hablando de un pelo que crece más allá de lo que normalmente se espera. Y cuando hablamos de hirsutismo es la presencia de pelo en zonas donde normalmente no deberían existir. Y generalmente esto se produce por alteraciones androgénicas, al exceso de andrógenos libres. Estamos hablando de una mayor sensibilidad de estos folículos a este exceso de andrógenos,
En las mujeres también pensar en el síndrome de ovario poliquístico, que se asocia mucho a hirsutismo. Y los tratamientos básicamente son el uso de antiandrogénicos, que pueden ir de la mano de anticonceptivos, como es el acetato de cifloterona o la espironolactona. Esta es una tabla para ver hirsutismo, en la que vamos a ver que las mujeres pueden presentar este crecimiento de vello en zonas donde normalmente no se espera, ¿no? Como vemos en estas últimas dos, donde hay vellos a nivel del muslo superior, a nivel de la espalda, en la línea interglútea superior, en las mamas. Bueno, y como última parte, las alteraciones Para hablar sobre uñas hay que primero recordar la anatomía de la uña. Tenemos que la uña está compuesta por básicamente esta placa unguial, que es lo que nosotros comúnmente llamamos uña. Hay unos pliegues laterales y hay un pliegue proximal. Y la cutícula, que sería la expresión de la capa córnea indurada del pliegue unguial proximal. Y la lúnula, que sería la parte más distal de lo que sería la matriz de la uña. Hay un borde libre también importante, un borde superior que es el epiniquio y un borde libre distal que es el hiponiquio. Esas son las partes de la uña que más tenemos que recordar. Está el lecho unguial, que son estos puentes longitudinales paralelos con vasos sanguíneos en su base, que cuando hay algún trastorno a nivel distal o de los vasos pequeños se manifiesta como pequeñas hemorragias en astilla, ¿no? La tasa de crecimiento es continuo, ¿sí? Decrece con la edad, básicamente por una pobre circulación, pero en manos se ha visto que la uña me va a crecer de 0,5 a 2 milímetros por semana, es decir, mi uña de la mano se renueva en 6 meses, a diferencia de la uña del pie, que me puede renovar hasta en el doble o el triple, en año y medio. Vamos a ver que existen variaciones normales, como son esas estrías longitudinales comunes en las personas de edad. Aquí también vemos esas estrías longitudinales comunes en las personas ancianas. Vamos a ver estas bandas pigmentadas que son muy frecuentes en los pacientes con raza negra, las pigmentadas también son normales, y algunos signos de enfermedad de la uña. Por ejemplo, están las líneas de View, que son estas líneas longitudinales que aparecen de forma transversal a la uña en las partes generalmente media o distal de la uña, que se producen por una detención temporal de la proliferación de la matriz unguial. En recién nacidos pueden ser bastante normales, pero en adultos generalmente o en niños pueden ser secundarios a un proceso infeccioso en el que se detuvo el crecimiento de la proliferación de la matriz y produjo estas líneas transversales. La onicomadesis, que es el desprendimiento, como ven acá, del cuerpo de la uña, generalmente en la zona proximal. Generalmente esto es por una injuria de la matriz de la uña. También se puede ver como secundaria procesos infecciosos en los niños y aparece, se rompe esta lámina unguial y se desprende. La onicorrexis ocurre cuando existen estos surcos superficiales en la lámina unguial que llevan a esta partición distal y puede verse generalmente en trastornos de déficit de minerales. El pitting, que es este micropunteado que ven acá ustedes en la superficie de la uña, que se da como un trastorno de la queratinización de la matriz unguial, en que si hacemos una biopsia vamos a ver unos focos paraqueratóxicos en la superficie dorsal de la lámina unguial. Este es el llamado uña o dedo uña en dedal, por estos múltiples punteados, y es bastante frecuente en los pacientes con psoriasis. La onicosquisis, que es la descamación o el desdoblamiento de la zona distal de la uña,
que es una semejanza a decir piel seca, o sea, se produce porque la uña está bastante seca y deshidratada. Luego, las alteraciones de la estructura unguial se pueden dar por enfermedades dérmicas, por infecciones o por enfermedades sistémicas. Hablamos de la psoriasis. Los que están haciendo práctica han visto que cuando se examina a un paciente con psoriasis también se busca lesiones a nivel de la uña, porque también los pacientes que tienen con psoriasis en un 10, 30, hasta 50% tienen compromiso unguial. Generalmente es de forma simultánea con el compromiso dérmico, y se va a presentar con la presencia de estos micropunteados, que es el llamado pitting. En ellos también vamos a tener este desprendimiento distal de la uña, esta nicolisis distal de la uña, que se manifiestan como manchas en gotas de aceites. Esta distrofia de la matriz unguial, que muchas veces en pacientes psoriáticos se confunde como una onicomicosis. Esta onicolisis distal, que es la mancha en aceite que hemos visto anteriormente, que también es presente en la psoriasis. Otra de las patologías que tiene manifestación en uñas es el líquen plano. Hay un líquen plano unguial que puede presentarse también de forma simultánea con el líquen plano de la piel, y cuya característica principal es la presencia de este llamado terigio, que no es más que la adhesión del pliegue proximal a la matriz cicatricial de la uña, ¿no? Que era el aspecto de estas láminas que van jalando la uña. Generalmente se autolimita o a veces también mejora con el tratamiento. Dentro de los desórdenes adquiridos están las infecciones bacterianas. La más frecuente es la paroniquia aguda, en la que vamos a ver una infección del pliegue tanto proximal como lateral de la uña, y vamos a ver la presencia de eritema, la esencia de material purulento en la zona del pliegue proximal y lateral de la uña. Y la paroniquia aguda, que no es más que la presencia de edema y eritema por múltiples infecciones o múltiple contacto con algunas sustancias irritantes que podrían hacer un engrosamiento a nivel del pliegue proximal, un engrosamiento crónico a nivel del pliegue proximal. Luego están las infecciones por pseudomonas, en la cual la pseudomonas coloniza a través del espacio entre la uña y el lecho unguial, lo que le da este aspecto bastante verdoso a la uña. Y la onicomicosis, una de las más frecuentes por dermatofitos, que le da esta superficie distrófica a toda la superficie de la uña, ¿no? Y este engrosamiento de la uña, que también es llamado onicogrifosis, que es el crecimiento de la uña. También hay onicomicosis de superficie blanca, generalmente en estos casos en pacientes inmunosuprimidos, en los que va a haber una mayor afectación por cándida. Cuando es superficial, generalmente responden al tratamiento de lijado, pero cuando es la onicomicosis subungueal proximal, generalmente es por cándida en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Los más frecuentes con diabetes. Entonces, en un paciente que ustedes encuentran una onicomicosis subungueal proximal, buscar causas de baja de inmunidad. Dentro de las enfermedades sistémicas, nuevamente vemos acá las líneas de Biur, que ya explicamos esta alteración de surcos transversales a través de la uña, y también otro síndrome que es característico es el síndrome de la triada de las uñas amarillas, en la que vamos a ver la presencia de esta decoloración amarilla que se asocia a linfedemas y muchas veces a problemas respiratorios. Otro de los trastornos sería la presencia de la coiloniquia o las uñas en cuchara, que son estas uñas que generalmente, en lugar de ser cóncavas, se van haciendo, en lugar de ser convexas, se van haciendo cada vez más cóncavas. Fueron al inicio planas y cada vez más cóncavas, y lo único que me dice es de que podría ser esto un signo de una anemia hipocrónica, ¿no? Una anemia crónica. Las uñas de Terry, que es lecho unguial blanco, que representa una zona rosada en el extremo distal de la lámina unguial, y que podría ser característica de un paciente con cirrosis hepática o ICC.
toda la clase. ¿Alguna pregunta?